La reforma al Código de Procedimientos Mineros de Mendoza, que es una gran noticia en definitiva porque permite actualizar los requisitos, romper la burocracia de modo tal de que se avance con inversiones mineras. Claro, primero hay que explorar para ver dónde está el recurso y después recién explotarlo y poder generar realmente fuentes de ingreso novedosas. Una de las personas que estuvo ayer celebrándolo y participando de la sesión fue el intendente de Malargüe, el ex gobernador Celso Jaque. Buen día, Jaque, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, interesante esto que pasó ayer por muchas cuestiones, ¿no? Porque ha habido mucha grieta en torno al tema minero, ni hablemos de la grieta política, ¿no? Pero ayer verlo a usted en la legislatura, con legisladores propios, con la gente de Cambia Mendoza, acompañando este proyecto, da otra perspectiva. Me parece que los mendocinos empiezan a mirarlos con otros ojos, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta aprobación que se dio ayer en el Senado de Mendoza? Es un paso importante, porque lo que en definitiva se está haciendo con la modificación del Código Procesal Minero es generar las condiciones que deberán regirse hacia adelante para que podamos obtener inversiones en Mendoza en el tema minero. Esto significa poder tener un sistema mucho más ágil para poder otorgar permisos para exploración minera, pero también que permita que muchos permisos que vienen de hace muchos años y en los cuales no se ha avanzado, sino que incluso de alguna manera ingresa en un sistema que permite solo la compraventa de esos derechos, vaya desapareciendo y por supuesto frente a una necesidad que el mundo cada vez más exige de tener reglas claras en el cuidado ambiental, también es saludable que en estas reformas se incorpora la necesidad de poder tener una minería que sea responsable ambientalmente. Obviamente esto es simplemente los primeros pasos, ahora se vienen los siguientes. Uno de los que seguramente estamos todos a la espera de poder avanzar es qué es lo que va a pasar con el distrito minero Malargüe Occidental, en donde a través de Impulsa, seguramente en algunos días más se estará presentando ante los organismos que corresponden al gobierno provincial todos los estudios ambientales tendientes a obtener la declaración de impacto ambiental, que luego de concluido ese proceso, en el cual también deberá el municipio de Malargüe expedirse en el sectorial, se pueda proceder a el envío de esa declaración de impacto ambiental a la legislatura provincial para que sea aprobada en el marco de la ley vigente, que es justamente la ley 7722. Así que eso implicará que frente a situaciones de lo que se habla de por qué una única declaración de impacto ambiental para casi 20.000 kilómetros cuadrados que tiene este distrito, es solo para la etapa de exploración. Una vez que alguno de los proyectos logre después de la exploración ya querer pasar al proceso o a la etapa de explotación, necesitará pedir una declaración de impacto ambiental nueva para ese proyecto en particular y que obviamente deberá ser aprobado como establece la ley 7722 por la legislatura provincial. Intendente, usted ha sido gobernador y intendente varias veces de Malargüe y comprende la realidad del departamento, que al final hasta ahora no le ha venido saliendo ninguna bien, ni por Tesoro del Viento, ni muchas de las cosas que se prometieron. ¿Por qué se demoró tanto Mendoza en darle este ok al sur mendocino para que pueda rascar las piedras y hacer minería? Yo creo que muchas veces pueden haber temores y no han habido respuesta frente a esos temores claros de que nosotros, por ejemplo, frente al recurso más crítico que tiene nuestra provincia, que es el agua, entender que nadie puede estar en contra de su cuidado, pero también que hay que saber aprovechar las oportunidades para una diversificación de la economía de Mendoza, de aquellos recursos que estando en nuestro suelo aparecen momentos como el de hoy en la transición energética donde tienen valor y que pueden por distintas circunstancias en algún momento no tenerlo. Se avanzó, pero a veces hay decisiones que toma también la política
que no son las más adecuadas. Recuerde usted que allá por el año 2011 habíamos avanzado en un proyecto que no era en el sur, era en el norte de la provincia de Mendoza, donde se había obtenido una declaración de impacto ambiental en el marco de la ley 7722, donde hubieron más de 2.500 exposiciones en Uspallata, y que cuando eso se envió, que me tocó enviarlo a mí como gobernador de la legislatura, quienes eran candidatos a gobernador fueron y pidieron que se archivara ese expediente, habiendo de alguna manera dejado sin cumplir la ley 7722, que las dos cámaras se tuvieran que expresar respecto a la declaración de impacto ambiental. Ahí la demagogia metió la cola, Jaque, ¿no? Porque la verdad es que sí, la demagogia metió la cola porque estaba aprobado, cumplía todo, ¿no? Todo, cumplía todos los requisitos en el marco de la 7722. Por esa razón, y a partir de esa lección, si se quiere, llamémosle una lección aprendida, es que en esto que estamos transitando en estos momentos, en esta etapa, estamos trabajando muy en forma mancomunada entre el gobierno provincial y el municipio. Tratamos de que sea un relojito suizo, que funcionen los engranajes de manera perfecta, porque no podemos permitirnos que en Mendoza no se desarrolle una actividad económica que genere empleo, que genere riqueza y que puede darnos recursos para diversificar la economía hacia otras áreas, en momentos en que el mundo necesita de los bienes que nosotros tenemos, y hacerlo siempre sin querer entrar en la discusión de lo que también nos fue mal en algún momento, que es la legislación vigente. Hoy hay una ley, que es la 7722, esa ley hay que cumplirla, de ninguna manera hay que permitir, por así decirlo, que el diablo meta la cola, de que alguien pretenda decir o intentar reformar o dejar sin efecto la ley. Hay que demostrarnos a los mendocinos, entre todos los mendocinos, de que se puede hacer minería con esa ley y con todos los controles que tengan que existir para garantizar una minería responsable. Intendente, buen día. ¿Cuánto necesita Malargüe de la minería, teniendo en cuenta que la actividad petrolera también está en caída en general, ¿no? En toda la provincia de Mendoza por la madurez de sus pozos? Digo, ¿será crucial para los próximos años? Es no solo para Malargüe, es para Mendoza crucial. Mendoza en muchas de las actividades emblemáticas está llegando a un límite. Nosotros estamos felices, contentos y nos encanta lo que pasa con nuestra vitivinicultura, pero también está teniendo un techo. Nosotros estamos felices de tener una importantísima actividad, por ejemplo, relacionado con la metalmecánica, pero si no explotamos el resto de los recursos, también va a llegar un límite de en qué van a desenvolverse o desarrollarse ese tipo de actividades. Entonces es muy importante, obviamente para Malargüe, pero también para la provincia de Mendoza. Entonces tenemos que trabajar para generar ese empleo que por otro lado se está perdiendo. Usted sabe que en el tema del petróleo, por ejemplo, Mendoza Norte va a tener un problema complejo, porque el hecho de que YPF se retire de muchas de las áreas secundarias va a traer complicaciones, más allá de que todos tenemos la esperanza de que esas áreas secundarias puedan aparecer empresas más pequeñas, que tengan mayor eficiencia y que también se puedan trabajar. El tema siempre uno tiene el interrogante: cuánto trabajo y por cuánto tiempo va a haber para los mendocinos. Entonces tenemos que ir repensando la Mendoza del futuro. Necesitamos recursos, bueno, saquemos recursos de la minería, hagamos como para ir viendo cuáles son las otras cuestiones a desarrollar, como la economía del conocimiento, por ejemplo, o la misma economía de la naranja, que está relacionado con lo cultural. Intendente, buen día. Justamente en esa línea que usted está comentando, ¿cómo está la situación de el malargüino, ¿no? En cuanto a los ingresos, esto va a ser muy importante, y también seguramente si se puede desarrollar todo esto que se está proyectando, no solamente van a trabajar los malargüinos, sino el resto de la provincia de Mendoza, aquellos que estaban de acuerdo o no de acuerdo con la minería. Pero hoy por hoy, ¿cómo están los ingresos de los malargüinos? Complejo. Nosotros, fíjese usted que el municipio se transformó en los últimos años en el principal generador de empleo, y esto no es bueno, porque tenemos una planta sobredimensionada con salarios que son bajos con relación a lo que uno puede imaginarse
que requiere una familia para poder desenvolverse. Por eso es que hacemos tanto hincapié en recuperar proyectos como en su momento fue las Potasio Río Colorado, con la posibilidad de que el petróleo no convencional de la lengua de vaca muerta mendocina pueda desarrollarse, porque eso genera trabajo no solo para los malargüinos, sino para los mendocinos, y con algo que ponemos énfasis, en Potasio Río Colorado sigue vigente la declaración de impacto ambiental que nos tocó aprobar cuando yo cumplía la función de gobernador. En esa declaración de impacto ambiental hay 3 temas importantes. Primero, la priorización de la mano de obra mendocina, de las empresas mendocinas y de recursos que deben otorgarse al municipio para desarrollar actividades que vayan de alguna manera generando otros trabajos alternativos. En todo lo que viene para adelante para la minería, esto es una de las cosas que yo estoy bregando mucho para que en las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos mineros que vengan, volvamos a poner lo mismo. Pero también somos conscientes de algo más. Necesitamos mano de obra que no siempre está calificada, hay que trabajar desde ahora. Y le doy un solo ejemplo. Por un estudio que se hizo con la Fundación YPF el año pasado, hay más de 200 ocupaciones que se necesitan en la actividad del petróleo no convencional, donde hoy hay un fuerte déficit. Algunos son con capacitaciones secundarias o de escuelas terciarias o de estudios universitarios, y otro en la capacitación que uno debe darle a la mano de obra no calificada. Si nosotros a esa mano de obra no la preparamos desde ahora, va a haber trabajo y no va a ser para los mendocinos. Entonces estamos trabajando en el Instituto de Educación Superior de Malargüe con la colocación de un futuro simulador para preparar a la gente justamente para el petróleo no convencional, donde participan los gremios relacionados con el petróleo, la Fundación YPF, el gobierno provincial a través de la Dirección General de Escuela, para empezar a preparar esa mano de obra. Lo mismo nos va a pasar en algunas áreas de la minería. Si bien es cierto que Malargüe tiene una escuela secundaria de técnicos industriales mineros, que de hecho en el 7 de mayo cumple sus 60 años, y que salen muy buenos chicos, o sea, muy bien preparados los chicos de ahí, y que se desarrollan en otras provincias, y queremos que el recurso que preparamos los mendocinos tengan la posibilidad de desarrollarse en Mendoza. Nadie puede decir que Celso Jaque tenga algo que ver con Cornejo políticamente, y mucho menos con Eve Casado, ¿no? Pero yo quisiera destacar 2 extremos. La presencia ayer en el Senado de la senadora Alejandra Barro, con sus complicaciones de salud inclusive para acompañar el proyecto, y el voto negativo de legisladores que están enojados porque perdieron la elección, entonces le votan todo en contra, aún siendo del 4º distrito y de Malargüe en algunos casos, ¿no? Qué rara que es la política muchas veces, ¿no? Yo creo que a veces lo más importante en esto es, empiezo por lo primero, había que tener la reforma del Código Procesal y está, eso es importante. Lo segundo, las posibilidades de que se pueda disentir en la política no debe ser delito ni pecado en la medida que tenga suficientes justificaciones. Ayer quedaron en evidencia algunos temas relacionados con todo este proyecto, como que no hubieron coincidencia o hay grandes disidencias, como el rol de Impulsa, que es lo que hace Impulsa, etcétera. Bueno, esos temas, ninguna ley es rígida, y si realmente tienen mucho fundamento, seguramente la legislatura los va a seguir o los podría seguir tratando, ¿sí? Ahora que ya está el código terminado, y que puede ser por iniciativa de los legisladores o del propio Poder Ejecutivo de la provincia. Pero en esto yo prefiero mirar el medio vaso lleno, y es que necesitábamos generar condiciones para brindar seguridad jurídica a quienes vengan a invertir a Mendoza, para seguir dando los otros pasos, y ayer se logró la reforma del código. Y en lo que me decías de pensar distinto, yo hoy tengo claro que soy el intendente de Malargüe, que hay un gobernador que eligieron los mendocinos, que mi obligación, el hecho de que no piense distinto no significa respetarlo, lo voy a respetar y voy a trabajar en conjunto en todo lo que sea bueno para Malargüe y para Mendoza. Eso no me obliga a mí a que no pueda disentir en algunos temas, pero tenemos la obligación, tanto el gobernador, en este caso que es Alfredo, yo como intendente, de trabajar para brindar lo mejor a Malargüe y a Mendoza.
de la misma manera que alguna vez me tocó ser a mí el gobernador y el intendente de Godoy. Exacto, tal cual. Bueno, comparto una buena noticia. El embajador argentino en Australia, que se llama Máximo Gowland, acaba de tuitear el beneplácito, y lo está comunicando en inglés a todos los australianos, de este nuevo código, con lo cual ya estamos evangelizando gente en otros países también para que les avisen a los inversores de que Mendoza está actualizada en su código. Me parece que es una buena noticia, ¿no? Sí, que es muy buena noticia. Y bueno, a eso hacía referencia yo, a ese engranaje suizo que tiene que funcionar perfecto, porque estamos frente a una última oportunidad, no la podemos desaprovechar y hay que trabajar sin mezquindades. Hay que trabajar por el bien de los mendocinos y dándole la suficiente garantía a aquellos que hoy tienen ciertos temores frente a esta actividad económica, que tengan la certeza de que vamos a trabajar para cuidar ese patrimonio tan rico que tiene Mendoza, que es el ambiente que tenemos en la provincia, y sin dejar de lado de que no hay un solo mendocino de bien que no pueda ser defensor del recurso más crítico que tiene Mendoza, que es el agua. Intendente, lo saco del tema minero y lo meto, o prendemos el peronómetro si quiere, y le pregunto por el futuro del justicialismo en Mendoza, sobre todo teniendo en cuenta que ya pasaron algunos meses de las elecciones, seguramente varios pusieron las barbas en remojo, y el año que viene hay que volver a votar. Digo, ¿cómo ve la reconfiguración del justicialismo en la provincia, teniendo en cuenta que usted, bueno, tuvo un éxito, ¿no? Que fue ganar la elección en un contexto malo para el peronismo, que salió tercero a nivel provincial? A ver, tengo, por lo que hoy me toca, que soy el intendente de Malargüe, y por lo mucho que me ha dado el peronismo, tengo, si se quiere, una responsabilidad, que es ayudar a cómo hacemos para que el peronismo pueda volver a recuperar, primero, la confianza en sí mismo, que vuelva a tener las posibilidades de ayudar a generar confianza en los mendocinos y volver a pensar en un proyecto de provincia. Eso es una de las tareas que de alguna manera la tengo, aunque no la quisiera buscar, porque soy responsable de un municipio, pero también en todos los lugares que me tocó estar alguna vez fue a través del acompañamiento de mi partido y obviamente de los mendocinos. Entonces voy a trabajar para eso, para lograr que desde el peronismo encontremos un modo de poder pensar en conjunto, y en donde, insisto mucho en esto, el pensar distinto nunca puede ser delito ni pecado. Y el peronismo siempre tuvo como una riqueza la posibilidad de tener visiones distintas, pero siempre tuvo grandeza para ser capaz de construir verdades comunes. Esto es lo que nos está faltando, y esto es lo que nos abocaremos a trabajar. Ayer, hablando justamente con una colega de ustedes que me preguntaba sobre las internas y todo el peronismo, yo le decía que cuando fui a la escuela primaria, en primer grado, lo primero que me enseñaron fue a sumar. Pasado, creo que fue en segundo grado, recién aprendí a dividir. Entonces hoy yo quiero hacer de cuenta que estoy en primer grado y voy a ayudar a sumar y a aprender a sumar y a enseñar a sumar en mi partido. ¿Pensó en sumarse a la Unión Mendocina en algún momento, como hicieron algunos ex referentes del peronismo? Yo soy peronista, y en momentos tan difíciles como el año 2007 fui candidato por la boleta número 2 del peronismo. Bien. Bueno, va a tener que aprender a multiplicar ahora el peronismo, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, pero para empezar a multiplicar, la primera operación es aprender a sumar. Muy bien, muy bien. Porque si no se suma, no se multiplica. Cuando los esfuerzos se suman, se multiplican. Pero el problema es que en algunos casos estamos, sin querer empezamos primero a dividir antes que sumar. Sí. Y el orden, en este caso, si bien se dice que el orden de los factores no altera el producto, yo creo que el orden de cómo uno aplica en política las operaciones sí lo afecta. Entonces, si vos empiezas primero dividiendo, es muy difícil que sumes y por lo tanto imposible multiplicar. Si empiezas sumando, es muy probable que logres multiplicar. Intendente, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un abrazo. Celso Jaque, ex gobernador de Mendoza e intendente de Malargüe.